Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos, aleluya, amén, aleluya, amén. Algo bien interesante en cuanto a esto, pero vamos a orar. Señor bendito, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos exponerla como tú quieres y que de alguna manera esto cambie nuestra vida, nuestro proceder, nuestro accionar, pero sobre todo que nos dé la proyección para adorarte y para servirte para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y es una pregunta retórica, ya tiene su respuesta. No, los judíos no ignoraban esto, porque los judíos a ellos les enseñaban a escribir y a leer con la ley, con los 10 mandamientos, que es la segunda tabla de la ley. Entonces, ellos, la mamá era la que los orientaba, era en el lugar de escuelas, y ellos crecían con eso. Ellos, por eso todo judío, no importa que fuera un campesino o lo que fuera, por ejemplo, Pedro, su hermano, Juan y su hermano eran pescadores, pero sabían la ley. A los 2 discípulos que se les apareció el Señor cuando Él les resucitó, ¿se acuerdan que Él iba caminando y les iba hablando y ellos no entendieron que Él era? Él les fue hablando de la ley y lo entendían porque eran judíos, ¿va? Entonces dice aquí, la gente del pueblo de Dios no ignora la ley. Versículo 2, porque la mujer casada, y ahí está lo que yo les decía, el pacto de un matrimonio, y él toma ese ejemplo. El pacto de un matrimonio era la ley, el matrimonio de Dios con Israel, de Jehová. Y dice aquí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Se está diciendo que en un matrimonio real, si la mujer está con un hombre, aunque la Biblia dice someteos unos al otro, no solo la mujer está sujeta, sino que también el hombre está sujeta y tiene el compromiso también. Entonces, porque muchas veces solo se toma un lado del asunto, entonces dicen que es la mujer la que tiene que obedecer, y la Biblia dice que someteos unos a otros en el Señor, unos a otros, o sea, ¿no? Entonces aquí dice que mientras están casados, es como se dice en el matrimonio, va, en las buenas y en las malas estarán unidos de una vez y para siempre. Ahora, ese para siempre no quiere decir que es por la eternidad, porque alguien dice mi amor con mi novia o con mi esposa es eterno. Eso no es cierto, porque eso va a llegar un momento en que se termina. Y es lo que está diciendo ahí. Cuando se termina, entonces la persona queda viuda o viudo. Y entonces ya se puede casar con otra persona. Pero mientras están casados, tienen que ser fieles. Y ser fieles quiere decir honestos. Que es lo que nosotros sabemos que no pasa. Porque la mayoría de matrimonios, especialmente los matrimonios modernos, tiran la casa por la ventana y después los tiran a ellos por la ventana. ¿Va? Pero la cosa es de que el asunto es de que eso no es cierto, ¿va? Aunque tampoco quiere decir que vamos a decir que no se puede. Con la ayuda de Dios se puede, ¿va? Pero es muy difícil ya encontrar un matrimonio así. Entonces versículo, y pone de ejemplo esto para lo que él va a hablar, que él va a hablar que todos tenemos el pecado. Versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y por supuesto el hombre también será llamado adúltero, ¿va? Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que
si se uniere a otro marido no será adúltera. Ahora, la relación con Dios sí es eterna. Y entonces el pueblo judío, por eso es que Dios les llama que son adúlteros, porque ellos, al pueblo donde los llevaban esclavos, ahí iban a adorar las imágenes de los lugares esos. Y es el primer mandamiento que está en los 10 mandamientos. No te harás imagen alguna delante de mí, ni te postrarás a ella. Y los 10 mandamientos, estamos hablando de los 10, pero son 613 mandamientos. Los 10 mandamientos todos son exteriores, todos tienen que ver o con Dios o con las demás personas. Pero el último mandamiento, que es el que va a hablar ahí, no codiciarás, ese es interno, porque ese nadie lo mira, ¿va? Que uno dice, esa hermanita tiene un carro bonito, a mí me gustaría tenerlo, ¿para qué lo tiene ella? ¿Ah? Y ahí entra envidia, ahí entra un montón de cosas, y porque uno es muy codicioso, ¿va? Como decía mi amigo pastor, decía, si la envidia fuera tiña, todos estuviéramos teñidos, o sea, como manchados, ¿va? Porque la tiña es una mancha que sale en el cuerpo. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó a los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí está. Nosotros no tenemos nada que ver con los mandamientos. Aunque los mandamientos tienen principios eternos, ¿qué quiere decir? Que nos enseñan cosas buenas. Pero los mandamientos no nos pueden cambiar la vida porque es una letra nada más. En cambio, el único que nos puede cambiar la vida es Cristo. Y él sí cumplió los 10 mandamientos porque él era judío, nosotros no. Es más, los mandamientos no fueron dados para las naciones, solo para Israel. Ahora, claro, por connotación puede entrar ahí toda la humanidad, pero no necesariamente para que uno los cumpla, porque uno no los puede cumplir. Y hay gente en las iglesias que dice, es que yo sí cumplo. Como aquel joven fariseo que se acuerdan ustedes, está en los evangelios, que fue con Jesús y le dijo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Entonces le dice, tienes que cumplir los 10 mandamientos, no esto, no lo otro, no matarás, no adulterarás, todo lo cumplo. Entonces le dice, entonces ahora vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y ahí le tocó el mandamiento de la codicia, porque él codiciaba el dinero, lo que fácilmente a nosotros nos puede pasar. Y no importa que son pequeñas cantidades o grandes cantidades, porque uno a veces dice, el rico sí, porque tiene, no, el pobre a veces es más codicioso que el rico. Y entonces el asunto es de que él cuando le dijo eso, dice que se dio la vuelta y se fue triste, porque él sabía que no lo podía hacer, porque el dinero se vuelve un ídolo, y cualquier cosa que uno ponga en lugar de Dios es un ídolo. Y entonces aquí la palabra de Dios dice aquí, en este pasaje tan precioso que nos lleva al puente de lo que todos tenemos, dice, porque mientras estábamos en la carne, estoy en el 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea que estábamos sujetos a una ley que condenaba, porque la ley no salva, pero sí condena. Aunque es santa, perfecta y pura, pero condena. Y no nos puede hacer cambios. Guardar un día sábado, venir el domingo o vestirse de tal manera, porque así debe vestirse un cristiano. Nada de eso lo puede a uno ayudar a estar cerca de Dios. Y entonces el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y vuelve otra vez a subrayar, nosotros estamos libres de eso. Porque nosotros estamos en Cristo. Y si elijo libertades, seréis verdaderamente libres de todas esas cosas. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, nosotros no tenemos que seguir códices, ni formatos, ni haga esto, no haga el otro, diga esto, no diga el otro. Ustedes saben que el ser humano está basado en eso. ¿Va? Hasta para comer, los tenedores los tienen que usar aquí del lado izquierdo junto con el cuchillo y del lado derecho la cuchara.
y la taza acá, y le meten eso a la gente y la gente cuando no lo hace le dice, ¿por qué no lo está haciendo como debe de ser? ¿Ah? Y todo lo quieren así, perfeccionistamente, pero ellos por dentro, como decía el Señor, andan más podridos que saber qué, ¿va? Y Dios no quiere que seamos gente que vivamos exteriormente, sino que nuestra relación con Dios sea interior, aunque, ahí Pablo lo va a decir, tenemos el problema del pecado, pero aún así podemos estar cerca de Dios. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, la ley no es pecado, la ley condena al pecado. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ustedes saben que Pablo era muy estricto, él era un rabino que era un maestro de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y en Filipenses capítulo 3 él da su testimonio, si lo quiere anotar después lo lee. Él dice, yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, esto, pues, pero eso después para mí vino a ser un montón de basura, dice la Biblia. Para mí eso era basura. Porque si nos basamos solo a cumplir, eso es basura. Eso es basura. Pero si nuestra relación con Dios es íntima, es real, es sincera, entonces Dios empieza a hacer cambios reales también y sinceros en nuestra vida, ¿va? Y eso no significa que vamos a vivir, como lo dije a un principio, disculpen la expresión, haciendo lo que se nos da la gana, pero no es fácil tampoco, no es de la noche a la mañana. Y cada hermano tiene diferente problema y cada uno tenemos que luchar con ciertas cosas. Y la Biblia dice, el que piensa estar bien, mire que no, caiga. Porque a veces uno puede decir, ay, yo no hago lo que hace la hermana o lo que hace el hermano, pero yo puedo caer en cosas peores o estar haciendo cosas peores. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. O sea que el pecado lo domina a uno, lo arrastra, porque la codicia es como un vicio. Ustedes saben que una persona cuando tiene un vicio está atrapada en eso. Por ejemplo, el dipsómano es un alcohólico, ¿va? Dipsomanía le llaman técnicamente. Es una persona que ya su sangre está trabajando con un nivel alto de alcohol. Y entonces le da una sed tremenda. Solo mira una botella y le empiezan a salir babas, ¿va? Y la gente dice, pero ¿por qué no deja de tomar? No deja de tomar porque está esclavizado. Entonces lo que esa persona necesita no es crítica, sino que ayuda. ¿Va? Como el que roba, ¿va? Como el que roba. Por ejemplo, hay cleptómanos. Cleptómano es una persona que roba en todos lados. Ahora, claro, hay ladrones que son, como dicen en Puerto Rico, malamañosos, ¿va? ¿Va? Pero de cualquier manera está mal también, ¿va? Entonces dice aquí, mas el pecado, estoy en el 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que estando con Dios, uno entonces sí se da cuenta la diferencia y puede diferenciar lo malo de lo bueno en una forma clara, porque a veces uno lo que puede pasar es que puede caer en un fanatismo religioso, que era en el que estaba Pablo. Dice el 10, y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, a Pablo le decían, ok, no codiciarás, y él codiciaba. Pero como nadie lo miraba, decían, Pablo era un gran hombre de Dios. No matarás. Y él que hacía, agarraba a los cristianos del pelo y los entregaba para que los mataran. ¿Va? Estaba en un fanatismo religioso. Pero cuando Dios cambió su vida ya fue diferente. 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, el pecado lo engaña a uno, porque, insisto, el pecado lo atrapa a uno. ¿Va? Y el pecado no está fuera de uno, sino que está adentro de nosotros.
Porque regularmente nosotros decimos, es que es el diablo, hermano. El diablo es usted, porque es uno el que anda haciendo lo que no tiene que hacer. ¿Va? Y claro, también el Satanás se ríe, hasta nos pone zancadilla para que nos estrellemos, ¿va? Pero el creyente tiene tres áreas contra las que está el batallar. El pecado, el sistema diabólico, que es el sistema que reina, la trampa, la mentira, el engaño, todo, y el diablo. Pero el único que nos puede ayudar a salir adelante ahí es Dios, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está, la ley no es mala, pero la ley no puede cambiarlo a uno. Porque nosotros no somos religiosos. A mí me gusta un canto que dice, no confunda religión con salvación. Religión es algo que se pierde. Ven a Jesucristo, Él es lo suficiente. Y dice la palabra de Dios aquí en el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces llega uno a ver latentemente, crudamente la realidad de su vida, ya no por una tradición religiosa, ya no por pertenecer a cierto grupo, a cierta organización, sino porque ya uno se da cuenta en su vida personal que uno tiene problemas. Que uno a veces pide las cosas y las pide a la brava, como decimos, no le pide favor a la gente. Y todavía después se queda criticando y no me trajo lo que quería en el momento que yo quería. Pero si es el jefe, no, al jefe sí le rinde pleitesía. ¿Ah? Porque el pecado está lleno de hipocresía, de vanidad, de tanta cosa. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces ahí está, nosotros estamos con el problema que tenemos el pecado adentro. Y el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y Pablo en este momento era Pablo, era el hombre de Dios, el misionero que en las noches hacía tiendas para vender y en el día se dedicaba a predicar. O sea, trabajaba de noche y predicaba de día. Y dice aquí la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y ahí no dice Pablo qué hacía. Puede ser que su pecado era mentir, puede ser que era sexual, puede ser que sea, pero él estaba atrapado ahí. Y siendo el gran Pablo. Pero él, lo bueno es que lo detectaba, como ya lo vimos, y le pedía a Dios, porque eso ya es una relación personal con Dios. Eso yo no le voy a decir a un hermano, mire usted, tiene que empezar a portar, no. Él se va a portar bien hasta que Dios vaya cambiando lo que tiene que cambiar en él o en ella. ¿Ah? Ahora la palabra de Dios dice aquí, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, morar quiere decir que habita, ahí está dentro de nosotros. Y ese pecado va a estar hasta el último día que respiremos. Ahora, otro día, espero que en este mes lo podamos hacer, yo creo que lo vamos a poder hacer. Hay 3 clases de personas que la Biblia nos detecta. El que no cree en Dios, el que sí cree, pero vive una vida raquítica espiritualmente, o sea, es un enano en Cristo. Y el espiritual, que es lo que menos hay, que también tiene problemas y también peca, no quiere decir que no peca. Y entonces el versículo 18, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque a veces uno dice, no, yo tengo que cambiar, va. Y por favor, hermano o hermana, no cambie por quedar bien con fulanito. Cambie por quedar bien con quién. Con Dios y con usted mismo. Por eso la relación con Dios es muy personal. Y dice la palabra de Dios aquí, en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí ya está hablando de hechos. No solo lo pensaba, sino que también lo hacía. Entonces fallamos. Entonces, si nosotros entendemos la realidad, que todos tenemos esto, entonces nos comprenderíamos más
comprenderíamos más a Dios y nos comprenderíamos más a nosotros mismos también. Y entonces podríamos tener una relación más vertical con Dios y horizontal con los demás. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve a subrayar. Hay un pecado en nosotros que no lo podemos sacar de ahí. Que ese se va a ir hasta que estemos en la presencia de ¿quién? De Cristo. Mientras estemos aquí vamos a tener fallas. Ahora, claro, mientras menos tenemos, vamos a estar mejor. Pero no quiere decir que vamos a dejar de tener problemas con el pecado. Ya finalizando, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esto, la ley, esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, uno si es verdadero cristiano, se deleita con Dios y quiere buscar a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, porque uno peca a través de hablar, de ver, de mover, de agarrar. Entonces uno peca con sus miembros físicos. Pero todo eso viene de adentro, donde está el pecado. Y entonces aquí él dice algo bien interesante en el versículo 21 a 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me siento un miserable. Pero lo bueno es que dice, ¿quién me librará? Y entonces ya el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Fíjense ese juego de palabras. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Lo traemos, sí, ahí es que lo traemos en la sangre. Ahora, como les dije ya varias veces, esto no es excusa para que vivamos haciendo y deshaciendo, pero tenemos que entender sobre todo a Dios, entender a los demás y entendernos nosotros mismos. Y si algún hermano viene queriéndonos acusar de que usted hizo esto, que usted es el otro, no formemos un problema tampoco, porque se puede hacer más grande. Tenemos que entender que él tiene una cosmovisión distorsionada, desequilibrada, desapropiada, y todo lo que termina en hada. Pero nosotros sigamos adelante a un Dios vivo. Amén. Y Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Y él sabía que el que venía a él era pecador. Y él dice que él va a cargar todas nuestras cargas. Porque la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas. O sea, día a día tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios. Ahora, el perdón salvador es cuando le decimos, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi salvador personal. Él entra y jamás vuelve a salir. Que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos y no simplemente religiosos, disculpen, hipócritas. Tengo una pregunta. Al principio empezamos a leer, estaba hablando de matrimonio, pero hablando de que si él está vivo todavía, yo no me puedo volver a casar. Bueno, esa pregunta ya entraría en un contexto de matrimonio, pero yo pienso que tiene relación porque lo vio la hermana y lo dijimos. Y por eso yo los mandé a Jeremías 31. Pero eso me da una pauta para que un día hablemos directamente del matrimonio. Pero para contestarle a la hermana, Jesucristo dijo que la única razón por la que uno puede dejar en vida, viviendo los dos, al esposo o a la esposa, es un acto de adulterio comprobado. Que si la persona le falla, y eso lo vamos a ver porque si no teníamos que ir a buscarlo y todo, pero eso está en los evangelios. Dice que la única razón por la que uno puede divorciarse es por un adulterio, si uno lo quiere hacer, porque uno puede aún perdonar a la persona y seguir con ella, cosa que yo no aconsejo porque personalmente he pasado la experiencia y amigos míos que se han acercado conmigo, les digo, ¿y por qué no la dejó? Les digo, no, es que la amo, pero ella sigue haciendo lo mismo.
porque gallina que come huevo que le corten el pico, dicen, ¿va? Y claro, no exceptuamos alguna excepción, ¿dónde? No sé, pero de que la hay, la hay. No sé si le contesté la pregunta. Pero entonces yo perdí muchos años creyendo que no me podía casar. Bueno, para luego es tarde. Bueno, vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante este mes que, como les he dicho yo a ustedes, es una mezcla de nostalgia, de ansiedad y de alegría, ¿va? A mí me pasa, pues no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa porque me recuerdo de mi país, que ahí dejé el ombligo y ahí crecí, pero también me da alegría saber que es un día especial para celebrarle a Dios, y también la otra cosa es de tristeza a veces, ¿va? Pero en medio de la tristeza también está la sonrisa que Dios le pone a uno en el corazón, ¿va? Oremos. Señor amado, gracias por la bendición que nos das, gracias por tu palabra que es tan preciosa, y que este libro bello de Romanos, Señor, como toda la Biblia, nos da una proyección a entender las cosas que tú tienes en la realidad de la existencia del ser humano. Ayúdanos a ser mejores personas y cámbianos lo que tienes que cambiar en nosotros, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Nosotros podemos decir, yo no lo quiero hacer, yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero para nosotros el pecado es muy fuerte. El pecado nos atrapa, nos engaña, pero solo tú puedes liberarnos de él. Ayúdanos a estar cerca de ti, bendice lo que comamos, lo que digamos, lo que hagamos en este día. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios les bendiga.